distintas en un sentido preciso. Al ciudadano solo se le pueden llevar mensajes muy claros, muy específicos, pero sí pueden ser distintas a este escenario que Javier planteaba muy bien, que me parece lamentable, convertir al candidato en un instrumento de su equipo de mercadotecnia. La verdad que me insististe con una pregunta. ¿Las plataformas sirven para ganar elecciones? ¿El partido con la mejor plataforma le sirve de algo para ganar elecciones? No, porque no llega al ciudadano, pero si se hace un puente entre la plataforma y lo que el partido propone, creo que sí puede servir. Hoy en México no sirven, pero podría servir. Podrían servir porque si hay una incongruencia muy clara entre la declaración de principios, la plataforma de un partido y su propaganda, esa incongruencia puede ser costosa para el partido. ¿Coincides, Máximo? Sí, no solo, yo creo que sirvieron históricamente las plataformas electorales. Digo, estamos hablando un poco al revés, me parece, o sea, pensando desde lo electoral, desde el mensaje, desde el ejercicio del voto y con la política, digamos, en retaguardia. Me parece que la construcción de plataformas responde a la construcción de fuerzas políticas, de identidades políticas. Y efectivamente, creo que el pasaje será un salto mortal a la transformación en propaganda por actores que ya existen institucionalizados, ya presentes, que no requieren ni siquiera reivindicar en última instancia su identidad y su construcción de ideas. Me parece que hay dos procesos que se olvidan en las elecciones de México, que todas las democracias occidentales tienen esa tendencia, tampoco vamos a hacer, digamos, un caso mexicano. Dos pasajes que eran propios de la política y del momento electoral, que eran la educación política, la formación política, la politización como procesos. Digamos, esos son constitutivos de la ciudadanía, de los espacios de conflicto. Me parece que ese espacio se va perdiendo y creo que las plataformas electorales y detrás las declaraciones de principios, los programas de los partidos son fundamentales. Se pierden, ¿por qué? Porque los actores ya están colocados y en el fondo están disputándose, no se están disputando identidades políticas, no se están disputando procesos de politización, de educación, se está disputando una repartición acotada de un pastel dado. A esto, les entiendo a ustedes dos, no debería ser así. Entiendo que eso daña la construcción de ciudadanía, la posibilidad de rendición de cuentas, en fin. Pero Jorge, ¿tú ves algo que pudiera hacer que de pronto las plataformas importaran a la hora de las campañas? Y dos, después de la elección, es decir, que alguien volviera a ojearlas una vez que ya ganaron los partidos. No, bueno. Pues mira, lo que pasa es que en una elección tienes una competencia ideológica por un lado, pero también el otro factor que determina por quién vota es la eficacia. Porque finalmente hay ciertas decisiones que toman, bueno, si este partido plantea esto, ok, a mí me parece. Pero al final también estás votando por quién es más eficiente para hacer pues una chamba más o menos similar, ¿no? Entonces ahí realmente, y tú lo ves a nivel local, a nivel de las delegaciones del EFE, importa que el candidato sea del PRI, del PAN, del PRD, importa un candidato que te lleve agua, que te haga, y ahí no importa la ideología, pues, no importa si es de izquierda, de derecha, etc. Entonces realmente las plataformas, o la identidad ideológica que en principio se deriva de las plataformas, tiene pues una limitante que es el ejercicio práctico y la eficacia. Entonces yo también creo que las democracias cada vez, y tú lo ves en las democracias desarrolladas, pues los factores ideológicos cuentan, pero no hay tantas diferencias ideológicas. Al final la chamba es muy parecida, claro, unos hacen algo, hacen otro. Entonces yo creo que en ese sentido, pues sí deberían importar en teoría, y hay mucha gente que en México, y es otra discusión, que vota por ideología, aunque yo tiendo a pensar que hay otra parte de la posición que no vota por ideología, que vota, pues quién es el menos corrupto, quién es el que va a ser más eficiente para hacer nosotros, quién le da más seguridad, no me importa un cuerno si es de izquierda, de derecha, y eso es lo que hace que también las plataformas pues de repente no sean tan relevantes, además de otro factor que yo quisiera añadir, que son las alianzas. De repente ves un montón de alianzas contra natura, ¿no? Entonces, bueno, en fin, aliados, partidos que son antagónicos, y al final dices, bueno, entonces, ¿cuál es la lógica de que haya una plataforma diferente si de repente postulan candidatos comunes contra el que sea, ¿no? Contra el enemigo común, ¿no? Sí, fíjate, ahora que estamos muy contentos de que le dieron a la UNAM el premio Príncipe de Asturias, por cierto. Y hace 2 semanas sí lo dieron, es un gran... Sí, estamos muy contentos. Esto lo comento porque en este proceso de participación de la UNAM en los procesos nacionales, la Facultad de Ciencias Políticas, a través de una gaceta que se llama Electoral, de la cual soy el subdirector, este número estuvo dedicado
el más reciente que comenzó a circular esta semana, a las plataformas electorales. Les quiero platicar que yo personalmente tomé el teléfono, le hablé a cada uno de los representantes titulares ante el Consejo General del IFE y solamente 2. El tema era, díganme qué punto de su plataforma electoral es el más destacado para que publiquemos 5,000 ejemplares, se distribuya a los congresos, a la comunidad académica. Solamente 2 respondieron. Le tuve que pedir a estudiantes y a colegas de la Perdón, pero te pediríamos que nos dijeras cuáles sí sabían. ¿Cuáles sí respondieron? ¿Qué 2 representantes? El partido de Convergencia respondió y el Nueva Alianza. Todos los demás partidos, ninguno respondió, ni siquiera tomaron la llamada. Ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Socialdemócrata, ni Verde. Ahora, este documento, el más... Es como clandestina el mejor guardado, Es el un más documento clandestino de las campañas, se registra ante el IFE. Yo quisiera saber por qué se registra ante el IFE y si sirve de algo eso. Pero déjenme irme a corte y regresamos en un momento. Estamos hablando de las propuestas, que sí las hay, de los partidos políticos mexicanos frente a esta elección. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Sí me interesan. Eso habla de una buena ciudadanía. Yo creo que el ejercer nuestro derecho a votar habla de una ciudadanía, de una buena educación, y sí son importantes. Quiero pensar que soy optimista y quiero pensar que sí va a cambiar, sí van a cambiar las cosas. Entonces toda esa participación de la gente pues es importante, porque también hay otros candidatos para diputados locales y federales, y pues necesitamos que se readecue el marco normativo. Eso es fundamental para que haya más transparencia, más democracia. Yo creo que no está, a pesar de que hay mucha información en este medio de comunicación, en la televisión, no está llegando tan directo a la gente como para saber las propuestas. Sí conocemos las caras de los participantes, de los candidatos, pero en realidad la propuesta, y sobre todo que nos den una explicación de cómo pretenden ellos llegar a cumplir las propuestas, menos, no lo sabemos. Antes de irnos a corte, les preguntaba si tenía algún sentido que se registrara ante el IFE las plataformas, si ese requisito no es más que un formalismo más, que luego todo el mundo se olvida, o habría alguna explicación más de fondo, Víctor. Yo creo que sí tiene sentido, es necesario que lo hagan porque son como marcos, ¿no? Las plataformas son marcos dentro de los cuales el partido puede moverse. Si no tuviéramos ese marco, abriríamos la puerta al oportunismo y a cualquier tipo de posiciones. Entonces yo creo que sí hay que mantener este requisito legal. Ahora, creo que hay 2 preguntas generales en esta discusión. ¿Qué es lo que distingue a los partidos políticos, a los mexicanos y en general a los partidos de las democracias modernas? Hay la idea de que la misma competencia electoral hace que los partidos cada vez se parezcan más entre sí, porque lo que buscamos los ciudadanos en el fondo es más o menos lo mismo. Es una cuestión polémica, pero creo que la pregunta está ahí. ¿Las plataformas, la declaración de principios, distinguen mucho a los partidos entre sí o tienden estos a parecerse cada vez más? Y bueno, a lo mejor la diferencia no está solo en la declaración de principios y en las plataformas, sino en las prácticas, en otro tipo de factores que dan la identidad de un partido. La otra cuestión, creo que también importante, que también ha estado sobre la mesa, es qué tipo de relación pueden tener los ciudadanos hacia los partidos. Yo creo que hay que desechar la idea de ciudadano total, el ciudadano que es capaz de leer todas las plataformas, de entenderlas, y yo creo que hay que ir pensando más bien en un ciudadano especializado, que le interesan ciertos temas, por ejemplo, toros o no toros, ¿no? Lo que se discutió aquí hace un momento, y a partir de ese interés particular puede organizarse y puede ir a las plataformas y preguntar, a ver, los partidos sobre el tema que me preguntan, los toros o la ecología o el tema que sea, ¿qué me dicen a mí como ciudadano interesado en este tema? A ver, déjenme avanzar una hipótesis y someterla a la discusión de ustedes. Vamos a suponer que a los ciudadanos no nos interesan las plataformas. Hay uno que otro rarito que sí, en efecto, se pone a leerlas todos, me sumo a eso. Ocioso. Pero a los militantes de los partidos sí. Si de pronto 2 diputados de un mismo partido están tratando de ponerse de acuerdo si suben o no una iniciativa de ley, a lo mejor a un diputado se opone a ella y el otro dice, ¿cómo te opones si esto decía nuestra plataforma? Y entonces esta
fuerza o da congruencia a una bancada parlamentaria o a un gobierno. En otras palabras, a lo mejor no nos sirve a los electores, pero sí acaba sirviendo a los propios diputados, a los propios senadores, a los propios militantes de los partidos. ¿Te suena lógico, Máximo? Sí, pero no solo, o sea, yo creo que seguramente, pero una razón que está detrás de eso, que en el fondo, digamos, aquí están unas propuestas muy distintas.